Diseño de pavimento. Los que eran con los CBRs. Recording in progress. A ver, a ver, a ver. Entonces dijo que nos guiáramos con el apéndice J de la Ashton. Ah, ya. Épale, ahorita recién nos estamos ubicando. A ver. Nosotros tenemos una data. Déjenme buscar. ¿Ya hicieron, ya leyeron el apéndice J o no? ¿Sí o no? Hola. A ver, ¿qué pasó? Mi grupo creo que aún no lo ha revisado, ingeniero, siendo honesto. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, ¿tienen la guía de diseño? Sí, sí, ingeniero. A ver, ponga el apéndice J, pues, para verlo. No se me pueden habilitar para compartir o alguien más lo tiene. Yo no sé. Ya te habilito para compartir, dame un segundo. Ay, a ver, a ver. Revisa si ya puedes compartir, porfa. Ya sí, ahí sí. A ver, avance con eso. Ahí dice fundamentos, los fundamentos y la parte teórica. Ya eso ustedes tienen que leerlo, pues, ¿sí o no? Ya incluso lo leímos en la clase, ¿sí o no? Entonces, mire, pare ahí, pare ahí, pare ahí. Déjeme buscarlo, porque la verdad es que así, no. A ver, jóvenes, jóvenes, jóvenes.
Ya lo encontré. A ver. Le doy para que comparta usted, ingeniero. Sí, sí, por favor. El compañero Piwabe tiene ahorita la opción de ponerle host de anfitrión. Ya, ahí está ya. Miren, este, sí. Acuérdense que cuando estábamos viendo el tema de tráfico, dijimos que la ecuación de la cuarta potencia se ajusta con el apéndice D. En el apéndice D están tabuladas, está tabulada la ecuación de la cuarta potencia ajustada, ¿no? Para pavimento flexible y para pavimento rígido. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ya. Pero ustedes ahí pueden chequear y comprobarlo. Esto de acá que estábamos haciendo es para delinear o delimitar las unidades de análisis por el método de las diferencias acumuladas. ¿Sí? Entonces, como decíamos, podemos utilizar cualquier parámetro. En este caso, lo que estamos utilizando es el parámetro del CBR, ¿no? Después de que analicemos el CBR, le asignemos a cada unidad de análisis, tendríamos que calcular o que correlacionar del CBR al MR, ¿no? Al módulo resiliente. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso, no? Lo primero que tenemos que hacer es coger toda la data y en la data ir identificando las unidades de análisis. Esta es la que queríamos, lo que vamos a asignarle a la final, ¿no? El parámetro R es cualquier parámetro de respuesta. Puede ser CBR, número estructural, cualquier cosa, ¿ya? En este caso, para nosotros, para esta clase que estamos haciendo, este valor R de respuesta es el CBR. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, a lo largo del camino, a lo largo de la vía, por ejemplo, una vía de 20 kilómetros, podemos encontrar varias propiedades que podrían permitirnos delinear estas unidades de análisis. Por ejemplo, si nosotros tomamos como unidad de análisis, estamos desperdiciando estos valores de acá. ¿Sí? Si nosotros tomamos como unidad de análisis de todo el tramo, estamos sobreestimando esto de acá y se nos puede causar un problema. ¿Sí? Peor, si tomamos este dato como unidad de análisis de todo el tramo, todos estos otros tramos van a quedar fuera de la evaluación, es decir, van a suponer un valor alto cuando en realidad el valor realmente es bajo. ¿Sí? Entonces, como dice acá, como se nota en la figura J1, esta es la figura J1, ¿verdad? Como se nota en la figura J1, simplemente estamos hablando de una diferencia, ZX es simplemente la diferencia acumulada en el área de los valores, ¿sí? O sea, estamos haciendo una integración de los valores debajo de la curva, ¿sí?
¿Y cómo sacamos esa integral? Simplemente cogemos los valores promedio, lo multiplicamos por el rango de aplicación y tenemos ya el área bajo la curva, ¿no? Entonces, si el valor de ZR lo ploteamos contra la distancia X, entonces tendríamos como resultado una serie de puntos, ¿verdad? Entonces, la idea es hacer esta curva de diferencias acumuladas y determinar en el ZX, es decir, esto es la diferencia acumulada. Donde cambie la pendiente, ahí vamos a tener un valor característico. Como decíamos, en este tramo de aquí a acá tendríamos un valor. Acá arriba eso es R1. ¿Sí? De este tramo a este tramo, cambió la pendiente, tenemos otro valor, va a ser R2. No sé si sea mayor o menor, eso no sé. Solamente sé que hasta ahí es la unidad de análisis. ¿Ya? Y luego tenemos una tercera unidad de análisis porque la pendiente cambió. ¿Sí? Esa es la idea de este análisis que estamos haciendo. ¿Ya? Los conceptos es que se analice o se determine analíticamente las limitaciones o los límites, las fronteras, ¿no? Para las unidades de análisis. Entonces, la aplicación para variables discontinuas es lo que estamos diciendo de evaluar el valor de ZX. Cada valor que se evalúa es, como le decía, un promedio en términos de multiplicar el área, ¿no? Entonces, Recording stopped. ¿qué pasó? Bueno, como dice aquí en el capítulo 3 de la parte 3 de este documento, ¿verdad? Se muestran cómo se utilizan estas unidades de análisis, ¿no? Por ejemplo, con el valor de SN, del número estructural. En la tabla J2 es un sumario, o sea, un resumen del análisis, indicando solamente las versiones iniciales y finales del análisis brevemente desarrollado. La tabla, como la tabulación de datos, están en la figura 3.3 y 3.4. Entonces aquí nos va a decir cómo vamos a desarrollar estos valores, ¿no? Supongamos la estación 1, 2, 3, 4, la que ustedes quieran poner, ¿no? El parámetro de respuesta, en este caso nuestro es el CBR, ¿no? El CBR en cada sitio que hemos evaluado, ¿no? ¿Cuántos números de datos tenemos? El intervalo de las distancias entre X, delta X entre el punto 1 y 2, ¿no? Y después vamos a hacer un intervalo, o sea, una acumulación de los intervalos de esa distancia. Asimismo, sacamos el promedio de los valores Recording de in R, progress. los promedios de los valores en R, y sacamos entonces promediado en cada segmento. Mire, R1 más R2 sobre 2, R2 más R3 sobre 2, Rn menos 1 más Rn sobre 2. O sea, como para generalizar, pues, ¿no? Y aquí ya multiplica el valor R1 por el delta X1. Están sacando el área bajo la curva, ¿ya? Y entonces ahí va sacando y va acumulando, ¿no? Estos valores. Y después lo graficamos. Aquí como se está mostrando aquí, una secuencia de cálculo, ¿verdad? ¿Sí vieron esta tabla? ¿La entendieron esta tabla? ¿Sí la vieron o no la vieron? Primero.
No lo han visto, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, si nosotros tomamos esta data, como decía en la tabla, a ver, vamos a ir revisando la tabla con la hoja de Excel, ¿no? Dice, columna 1, estación o distancia, 0,5 millas, 1 milla, 1,5, 2,5 millas. Nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos abscisa o PK, como usted quiera, ¿no? La abscisa 0,5, 0,0, la 0 más 500, la 1100, 1450, 2000, 2500, 3000, 3000. Aquí está la distancia, el PK o cualquier referencia que usted tenga. ¿Sí? Miren que usted está viendo acá 0 más 500, pero el número real es 500. Es decir, lo que hemos hecho aquí es, en formato de celda, darle una celda personalizada. ¿Sí? En personalizar, usted pone el formato como usted quiere ver el dato. ¿Ya? Entonces ya puedo utilizar el valor directo. Por ejemplo, le estoy aumentando aquí para que vean cómo sale el tema, ¿no? Entonces, 6.000, 6 más 500, y bueno, el valor de CBR, ¿no? Vamos a poner una secuencia de valores un poco altos. Vamos a ver si a partir de este punto vamos a encontrar un 12%, un 10,2%, vamos a ver un 9,4%, qué sé yo, un 11%, un 10,5%, ¿no? Un 12%, ¿ya? El intervalo 6, intervalo 7, intervalo 8, 9, hay 12 intervalos ahí, ¿no? Y asimismo vamos a hacer la diferencia. Hay 500 metros. Usted puede poner aquí cualquier valor, 3.420. Y ya la máquina le va a dar. La distancia acumulada, obviamente, referir a esta distancia, ¿no? La anterior más la actual. Control C, la misma cosa, ¿verdad? Distancias acumuladas. ¿Algún problema con la distancia acumulada? No, ¿verdad? No, ingeniero, no. Ya. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el siguiente dato? CBR promedio. En el primer caso es el CBR de inicio. En el segundo caso ya promediamos entre esos dos valores consecutivos, ¿no? Si ven que estamos utilizando es el parámetro de CBR, pero podemos utilizar cualquier otro parámetro que consideremos, ¿no? ¿Sí estamos? El área de ese intervalo es el producto de la distancia por el CBR, ¿no? En todos los casos es lo mismo.
¿Está bien? El área acumulada, comenzamos con el valor inicial y luego vamos integrando la suma. Así de sencillo, ¿no? Y ahí viene ya el valor de ZR. Con el valor fijo, ¿verdad? H65. A ver, aquí tenemos como dice la... Es para la distancia final, ¿no? Dividido para la distancia final. Aquí tienen que calcular F. ¿Sí? F. ¿Cómo calcula F? Es el área total contra la longitud total. ¿Sí? Ok, El área total es la sumatoria de todos los parciales. ¿Ya? De cada un ahí. Ya sumamos los ahí y lo dividimos para la longitud total del tramo. Es lo mismo que hemos hecho acá en el Excel, ¿verdad? Este valor de aquí. Es el sumatorio de los ahí que dijimos, ¿no? Contra la longitud total del tramo. ¿Correcto? sí. Entonces, claro, ¿está bien? Entonces, vamos a ir graficando estos valores, ¿no? Con el valor fijo que ya calculamos. Es cuestión de seguir la tablita, nada más. No se ha cambiado nada, ¿no? ¿Ya? Y luego, lo que vamos a calcular, ya calculamos Z, ¿no? A1 menos F por delta X1, ¿no? F por delta X2, pero este valor ya lo tenemos, ¿no? Acá. Entonces, lo que hacemos después es graficar el valor de Z, como dice acá, ¿verdad? Calculamos Z, graficamos Z contra L, ¿no? Contra L, la longitud total, básicamente. ¿Ya? Entonces, vamos acá adelante, ¿no? Aquí como insertamos un poco de celda para aumentar la data, es que está la cosa. Ay, se me puede.
Ya. Ahí estaríamos. Entonces, lo que hacemos es graficar. A ver, ¿dónde está? El área acumulada está acá, ¿no? Dieciséis, ¿no? 12, 16, 21, 27, 34. Y ZR también, ¿no? De menos 120, menos 120. Este, después sigue este, después sigue este, después sigue este, después sigue este. Ok. Valores en X. Ya. Entonces, como vemos aquí, hay un cambio de pendiente, ¿verdad? Hay un cambio de pendiente en esta curva. Entonces pudiéramos decir que de aquí a acá hay una pendiente
y ¿verdad? Entonces vamos a ver que esa diferencia va a estar básicamente por aquí, ¿verdad? Más o menos por aquí. Es decir que lo que vamos a tener es, si graficamos, pues no, vamos a graficar por decir algo. A ver, vamos a graficar. Ya, vamos a poner aquí el CBR. ¿Ya? Y ponemos aquí los datos, ¿no? Partimos del primer valor siempre. 0 más 500, 2.8. Ingeniero, no puso dos veces 2.80. ¿Cómo? No puso dos veces 2.80. El 2.8 Sí. es para poder salir, para no salir de cero. Pero si quiere lo dejamos en cero, no hay problema. Es que no vale, después va a confundirse que tiene un valor de cero el CBR y no vale partir de cero. Si hubiese un dato ahí, sí, pero si no, no. A ver, 2 más 500. 3 más 4, 20. Ya, entonces verán, si nosotros graficamos CBR a lo largo de la distancia,
Ya, ese sería, ¿verdad? Ese sería el gráfico del CBR a lo largo de esa longitud. Vamos a ponerlo en la misma secuencia. A ver, vamos a ponerlo en la misma secuencia, más o menos. Los seis, este no está aquí. Ahí más o menos. Ahí estamos, ¿no? Más o menos la misma secuencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este modelo? Que hasta la distancia donde cambia la pendiente de la curva, ¿no? Puede ser 3000 o 3500, puede ser aquí, ¿no? En 3000. Puede ser aquí, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces, de aquí, del 0 para del 0 para la 3 más 200, 3 más 500, tendríamos un valor. Ingeniero, una consulta. Sí, Esa cinta vertical que corta la parábola estrictamente tiene que cortar en el punto de cambio de pendiente. claro. Y no sería en el punto anterior ahí del punto que corta la recta. A ver. A ver, usted dice que la mueva más acá, ahí. Sí, porque ese sería el punto de cambio de pendiente, ¿no? O sea, no estamos hablando de punto de inflexión, estamos hablando de una interpretación de la curva, pero no hay problema, o sea, si ves que no hay mucha diferencia en cuanto a data. ¿Sí? Si la cerramos en la 3, esta línea tendría que ir de 3 a 6, una data. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Sí, sí, ingeniero. Gracias. Claro. Entonces, mire, ¿con qué datos vamos a calcular el CBR? Decimos, mire, podemos utilizar el método del Instituto del Asfalto para estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. ¿Sí? O podemos utilizar el método de la ASTO para estos 7 datos. ¿Ya? El que no podemos usar es el de la aproximación del promedio, porque ese no justifica hay una dispersión muy grande, ¿no? En cambio acá, la dispersión a la final no está tan grande, ¿ya? Entonces podemos utilizar en este primer tramo, por decir algo, cogemos hasta el 2.5, ¿no? Hasta el 9.2,
y cogimos el 3.8, hasta ahí, ¿no? Ahí lo ordenamos los datos, ¿no? Ordenamos los datos y sacamos la frecuencia acumulada. ¿Ya? Este es el primer puesto de 6. 1 de 6 en porcentaje, ¿no? Este es 2 de 6, 3 de 6, 4 de 6, 5 de 6, 6 de 6. ¿Qué significa? Que todos los valores son más altos que 2.5. ¿Ya? Entonces sacamos el percentil, 75 percentil, lo sacamos de acá, pues, ¿no? De esta curva de frecuencia. De aquí sacamos el 75 percentil. 75 percentil está por aquí. ¿Ya? Aquí 3.2. El 87 percentil, 87.5 percentil está por acá. ¿Ya? Es 2.6. Entonces aquí le podemos poner ya como dato, ¿verdad? Como dato, podemos poner aquí el CBR. CBR es igual a ¿cuánto? A 2,6, ¿no? 2,6%. Si vamos a adoptar el 87 percentil, ¿en qué se diferenciaba usar el 87 o el 75? El número de aplicaciones, del número de aplicaciones que se iban a, que se habían evaluado, pues, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos el método de ASTO, ¿verdad? El promedio de esos valores en el primer tramo, ¿sí? Ese es el promedio. De ahí le aplicamos la confiabilidad, le aplicamos la desviación estándar, ¿no? Le aplicamos el factor de confiabilidad y sacamos que el CBR es 1.2, 1.28. El método del Instituto del Asfalto me dice es 2.6. ¿Cuál escogería usted, Lisette? El mayor, 2.6. ¿Qué significaría coger el mayor? Tendría un mayor grado de seguridad, por decir así, porque si cojo el menor y después cualquiera de mis datos se ven alterados o yo he despreciado lo que está por encima de él. O sea, es mi opinión, pero si estoy equivocada no estoy segura. Mire, yo le voy a poner aquí los dos valores, ¿no? Para el otro tramo, para el tramo de 3 a 6, tendríamos prácticamente la misma cosa, ¿no? Podemos copiar todo esto. ¿Ya? El promedio, ¿dónde va a estar el promedio ahora? El promedio va a estar entre estos valores, ¿sí? La desviación estándar, ¿de qué muestra? De la misma muestra que estamos hablando, ¿no? El coeficiente de confiabilidad es el mismo, es un número,
y el valor de CBR de diseño es 9,53. Acá también, ¿no? Vamos a poner cuántos valores tenemos en este otro segmento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 también, ¿no? ¿Ya? Y este valor en cambio va a ser igual a así sería, ¿no? A ver, primero copiemos todos estos valores acá. El valor más alto ya. Ingeniero está al inicio, ahí mismo, al lado de izquierdo, derecho digo. ¿Cómo? Para ordenar de mayor a menor estaba en inicio, al lado derecho ¿Dónde? del formato. En la parte de inicio, Ujú. ya en la parte derecha, donde dice buscar, ahí dice ordenar, ahí, más a la derecha. Ordenar y filtrar, ahí de mayor a menor. Ya, ve, ahí está. Lo mismo, ¿no? Ya, entonces aquí lo que hacemos es graficar el valor y el porcentaje. ¿Sí? Porcentaje acumulado. Entonces es la curva de frecuencia, ¿no? Entonces vamos a sacar el valor y el porcentaje. Pongámosle 7 para ver cómo. Bueno, ya. Entonces así mismo, ¿no? 75 percentil
75 percentil sería como por aquí, ¿no? Ahí es cuestión de evaluarlo. Pongámosle aquí, líneas de emisión secundaria. Las líneas secundarias. Queremos que se vean. Ahí estaría, ¿no? 75 sería este. Y ahí leemos. Y en 75 percentil podemos estar leyendo 10, y algo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo acá. 9, 12, 5, principales, 0, 1. Está bien, ¿no? Marcas de graduación, principal, interior, secundario, exterior. ¿No? Entonces, aquí estaríamos leyendo, está chiquitita. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10.35. ¿No? Y el 87.5 percentil sería 80, 90, 85, 87.5, aquí en medio. Es 10. ¿Ya? Entonces, así mismo, miren. Nosotros podemos poner acá, insertar el CBR. El método del Instituto del Asfalto sería 10, ¿no? 10%. Y para el método de la ASTO sería, ¿cuánto era? 9.53. ¿Ok? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Y cuál es más Entonces, conservador, ingeniero? O sea, ¿cómo? entre los dos métodos, ¿cuál es más conservador? El que sea mayor. A ver, yo les enseño los métodos. Los diseñadores tendrán que tomar una decisión ahí, ¿no? Tendrá que tomar una decisión. ¿Qué le puedo yo decir? Como el diseño depende del CBR, mientras el CBR sea un valor más pequeño, la estructura de pavimento pues va a necesitar una estructura de pavimento más fuerte, ¿sí o no? ¿Sí se entiende eso? ¿Ah? Sí, ingeniero. Entonces, si yo tomo el valor del Instituto del Asfalto, yo tendría que diseñar desde el 0 hasta el 3 o hasta el... Mire, que si yo lo diseño hasta el 3, ¿verdad? Estoy tomando en cuenta este último valor de 3, ¿no? Pero en realidad debería ser hasta ahí, que está superado por la curva, ¿sí o no? ¿Ya?
no sería 3, sino 3 y algo. ¿Ya? Si en cambio, si yo tomo el valor de CBR, a ver, vamos de nuevo. Este valor de 2.6, ¿cómo lo sacamos? Del método del Instituto del Asfalto, ¿sí o no? El valor de 1.8 sacamos con el método probabilístico de la ASTO. Lo mismo pasó acá. 10 es con el método del Instituto del Asfalto y 9.53 con el método de la ASTO. A la final, dijimos que si el CBR que nosotros aceptamos o adoptamos o escogemos o seleccionamos es más bajo, entonces voy a necesitar una estructura de pavimento más grande, más fuerte. ¿Sí o no? En ese contexto, señorita María Fernanda, ¿qué valores escogería usted? Los más bajos, Los más bajos. ¿Para qué? para que tenga más resistencia. Para asegurar mejor la estructura del pavimento, ¿verdad? ¿Sí estamos? Sí, ingeniero. Ya. Puede dejar de grabar para hacer un comentario. Recording stopped. ¿Sí? Yo siempre les hago esta consideración, digamos así, ¿no? A ver, señorita Génesis, imagínese que usted va a subir una escalera de un edificio, ¿no? Y entonces alguien le dice, mire, Génesis, usted si llega al tercer piso caminando por la escalera, a usted le va a dar un infarto. ¿Ya? Y después viene otro y le dice, no se preocupe, váyase hasta el quinto piso y ahí recién le va a dar el infarto. ¿A quién le hace caso usted? Al primero por prevención. Epa, por seguridad, ¿verdad? Ujú. Usted no le va a hacer caso al más riesgoso, porque si no después, cuando se cumple esa condición, llega al quinto piso, pero ya a la final no llega. No sabe usted eso, ¿verdad? No sabemos acá tampoco. ¿Sí me explico? No sabemos cuál es la recomendación, porque las dos tienen un origen probabilístico. Puede ser que pase. ¿Ya? Pero en principio, ¿por qué pasa eso? Si lo analizamos acá, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la vía es de menor orden y no necesitamos el 90% de confiabilidad? Necesitamos el 80.8828 creo que, ¿no? Ya no es tanta la diferencia, ¿o sí? Ya puedo coger un valor mayor. Ah, pero ahora este valor es mayor que 10. ¿Sí se dan cuenta? O digo, no, la vía es de menor confiabilidad, 0,75. Entonces, ¿cuál se hace más crítico? El Instituto del Asfalto. ¿Se entiende o no se entiende esto? Sí, ingeniero, pero una consulta, pero por ejemplo, en el primer tramo, esa distribución de CBRs no es, o sea, no es tan promedio como usted lo explicó en un momento, y más se asimilaba al valor, a lo que el Instituto del Asfalto decía, pero aún así cogemos el menor. A ver, ¿cómo? O sea, en el dibujo donde hizo los dos CBRs, Ujú. el primer tramo tiene una distribución no tan promedio, o sea, por eso usamos también el método del Instituto del Asfalto. Está muy disperso. Eso es lo que Ajá, usted me dice. exacto. Pero en ¿Ya? este caso, al ser el método de la ASHTO, al ser el valor menor, o sea, 1.28%, vamos a coger ese por prevención. Mire,
Usted me dice 2.6. El 2.6 está por aquí. ¿Sí? El 1.28. El 1.28 no hay. En la muestra no hay. ¿Sí me explico? No hay en la muestra 1.28. ¿Ustedes vieron en la muestra 1.28? No. No. Pero hay la probabilidad. Hay la probabilidad que los puntos que usted muestrió no sea el más crítico. Eso es lo que le está diciendo el método de la AST. El valor que usted muestrió tal vez no es el más crítico. Puede haber uno menor que ese. En cambio, el método del Instituto del Asfalto solo trabaja con los datos que usted observó. En ningún momento se puede salir de ese universo. ¿Ya? Entonces, si usted no tomó un dato menor que ese 2.6, no sabe si va a pasar o no va a pasar algo peor que eso. ¿Sí me explico? Sí, comprendo, ahí sí le comprendo. ¿Sí? Al final del día, ¿de quién va a ser la responsabilidad del diseño? De nosotros. De nosotros, los ingenieros que tenemos que tomar estas decisiones. ¿Sí? Por eso le estamos haciendo todas estas reflexiones. ¿Ya? Pero es lógico que usted coja toda la data. Mire lo que podría pasar. Si tienen 5 minutos más. Sí, claro, ingeniero. Ya. ¿Qué pasa si cogemos toda la data? Control C. Y nos vamos por acá. ¿No? Control V. Y cogemos toda la data de aquí. Control C. ¿Verdad? Y como dijo ahorita la compañera, aquí está, ¿no? Ordenar de mayor a menor. Ya está. ¿Sí estamos? Estamos ordenándolo de mayor a menor. Este 0 no apareció nunca. Y ahora ponemos 1, 2, ¿ya? Y ponemos acá así es, ¿no? ¿Está bien? Y graficamos esto de aquí. Bueno, este sería este primero. A ver cómo estamos aquí. El porcentaje va en Y, ¿no? Esto va en X, control y Y. Ahí estamos. Ok. Vamos a coger con el método del Instituto del Asfalto y diríamos el 75 percentil y el 87 percentil, ¿verdad? Y aquí tendríamos que poner digamos aquí, ¿no? 60, 75 percentil, puede ser ese, ¿no? Sería 3 y pico, ¿no? 3,8 más o menos que está aquí.
3,8. Y el 87 por percentil, el 87, 90, 87 por acá. ¿Verdad? Y tendríamos 3, más o menos, ¿no? 3. ¿Ya? ¿Está bien? Está hecho el método como dice, ¿verdad? Ah, vamos a hacer el otro método, el de la ASTO. Ingeniero, ¿sí podemos grabar esta parte que está explicando? Ah, sí. Sí. Antes era por el infarto nomás. Listo. No vale que Recording in progress. Ya. Entonces, miren, como estamos analizando esto, ¿verdad? Estamos diciendo, son métodos de cálculo de un parámetro fundamental del diseño, ¿no? Entonces, estamos poniendo todos estos criterios en una sola evaluación. La confiabilidad, mire. Entonces, a ver, vamos a analizar todo lo que hemos hecho, ¿ya? Hicimos el método de las diferencias acumuladas. ¿Para qué? Para zonificar el segmento vial por unidades homogéneas, ¿no? Entonces vimos que al graficar el valor de Z, tendríamos un cambio en la pendiente. Y dijimos, bueno, entonces vamos a tomar dos unidades de diseño. A cada una de esas unidades se le aplicó, en el caso primero, el método del Instituto del Asfalto, ¿no? Y luego el método de la ASTO, un método probabilístico, dependiendo de los niveles de confiabilidad que estamos escogiendo para el tipo de vía. Ahí están los valores. Para el segundo segmento, estamos tomando asimismo el método del Instituto del Asfalto y el método de la ASTO. ¿Ya? Pero claramente se ve que hay una diferencia entre el segmento 1 y el segmento 2, ¿sí o no? Igual, entonces vamos a tener que hacer dos diseños de pavimento. El uno para la 0 más hasta la 3 más 500 más o menos, y la otra para la 3 más 500 hasta la 6. Pero si nosotros no hacemos eso, si nosotros no hacemos esa evaluación, metemos toda la data de una sola, ¿qué es lo que vamos a tener? En el caso del Instituto del Asfalto, tendríamos un valor de CBR de diseño de 3% o 3,8%, dependiendo del percentil, ¿verdad? Entonces, pero si utilizamos el método de la ASTO 93, sacamos el promedio, la desviación estándar, el factor de confiabilidad y nos da un valor de 2,52. ¿Qué error podemos cometer? En principio, ¿qué es lo que estaría pasando acá con esta gráfica? Que estamos tomando un valor único, ¿verdad? Para los cambios pendientes. De bastante bajo, ¿sí o no? Ese sería el valor único que estamos tomando. Por decir algo, vamos a ponerlo con verde. Ese es el valor que estamos tomando para todo el diseño. Va, 3 y pico, ¿no? ¿Cuánto era?
3 o 2.50. Imagínense que tomemos 3. Más o menos es casi esto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con el diseño? A ver, ¿algún comentario, María Fernanda? ¿Qué comentario le merece esta gráfica, así como está ahí? La consideración es muy, se podría decir que es mucha la diferencia entre el CBR del 3% y entre el rango del 3.500 al 6. Es súper más grande. A ver, No sé, señorita Zumba, ¿qué opinión le merece esta gráfica? De que el CBR que se está haciendo ahorita es bastante similar al anterior, o sea, es un poquito más arriba del 3. Ya. Tal vez un 3.5. Mm, mm. No estaríamos no estaríamos no siendo seguros para un tramo y en cambio para el otro tramo estaríamos sobredimensionando demasiado. Porque básicamente, Eso es lo que quiero que discutamos. porque en el primer tramo estaríamos dejando, o sea, como es probabilístico, no estaríamos siendo conservadores y seguros en que algo vaya a pasar con eso. Entonces, y en cambio en el otro estamos yéndonos muy abajo y por ende el diseño se va, al hacer diseño se va a volver caro esa parte del pavimento. Claro. A ver, más opiniones, necesitamos más opiniones. A ver, señor Pivaque, ¿usted qué opina de esto? Bueno, como son datos estadísticos, bueno, va a depender de las dispersiones de los datos. Además, los datos tomados en campo tienen su margen de error y no eso son considerados datos estadísticos. De ahí la decisión de qué se debe tomar, bueno, ya decisión del ingeniero, decisión también de presupuesto y puede ser otras variables, ¿no? Pero, ¿qué opinión le da a usted? O sea, ¿cuál escogería de todo esto? Yo creo que depende, bueno, creo que de la parte presupuestal, ¿no? Pero es que Ah, precisamente si estamos hablando de la parte presupuestal y dijimos que mientras más alto es el CBR, entonces vamos a hacer una estructura menor. Como dijo Lisette, si nosotros tomamos este valor de 3, a la final no difiere mucho con el 2.6. A la final puede ser que no es que estemos tan sobreestimando en el primer tramo, pero lo que sí estamos haciendo es desperdiciar todo este material que está acá, pues. ¿Sí me explico? Entonces estamos gastando demasiado dinero. ¿Ya? ¿Se Estamos entiende? ¿Se entiende o optimizando. no se entiende estas cosas? O sea, y estos métodos sirven para optimizar básicamente, pues ingeniero, ¿no? Porque No básicamente optimizar, sino que analizarlo de manera más adecuada. Porque no necesariamente es optimizar, porque al final la curva va para abajo. Y entonces, igual tendríamos que tomar cuáles son los datos más bajos, cuáles son los datos más altos y zonificar por esos valores que se determinen en cada unidad de análisis. Mire como dice la guía, como dice la guía, ¿dónde está la guía? Acá está, ¿no? En la guía dice, ya, después de que usted hace todo esto, ¿no? Recuerde que se aplica en la parte 3 del capítulo 3, en la figura 3.3 y 3.4. Vámonos para allá un ratito.
Y veamos, ¿no? Esta es la 3, capítulo 3, estamos por acá arriba. En la parte 3, capítulo 3. Póngale la página 197. ¿Cuánto? Bueno, ahí está el capítulo 3. Muy bien. Capítulo 3. Aquí está, bien. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Dice, lo primero que hay que hacer, análisis, unidades de análisis, el fundamento de las unidades de análisis, ¿no? Entonces dice, cuando estamos considerando un proyecto de rehabilitación, estamos monitoreando las actividades o estamos queriendo obtener mediciones de variables continuas o discontinuas, ¿no? Estos deberían analizar las respuestas de las variables del pavimento, ¿no? Entonces, un ejemplo de estas variables de respuesta del pavimento son las deflexiones, la serviciabilidad, lo que habíamos hablado, ¿no? La fricción, la condición de pavimento, o cualquier daño o severidad individual, como porcentaje de agrietamiento, por profundidad del ahuellamiento. Cualquiera de esas variables se pueden aplicar con este método, ¿no? Entonces, la figura 3.1 ilustra un dibujo típico de la variable de respuesta como una función a lo largo de la distancia del carretero, midiendo una variable de respuesta, indica el cambio de una localización a otra con algunos puntos que expresan una magnitud mayor y otra magnitud menor. Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿no? Hay variaciones, pero habrían segmentos que podrían tener un mejor comportamiento y uno menor. Entonces, si nosotros nos vamos por el menor de todos los menores y con eso diseñamos, está bien para este segmento, pero no para los valores de acá, porque estaríamos haciendo un diseño muy conservador. Estuviéramos gastando plata innecesariamente, ¿verdad? No estamos diciendo que ahorremos a ultranza sin analizar esto. Aquí estamos analizando para un segmento de valores bajos, ¿no? Ahora, si no es así, si los valores cambian y no hay estos valles y estas elevaciones de la gráfica, entonces no se puede hacer el análisis. Así de sencillo, ¿no? Pero si hay esta consideración, pues no podemos gastar sin mucho análisis, ¿no? Imagínense, aquí algo puede observarse y aquí le aplicamos el método de la diferencia acumulada, ¿sí? Y ahí vamos viendo. A la final de estos segmentos, 6 es muy pequeño, 7 es muy pequeño, ¿no? Entonces decimos, no, esto sigue cayendo, y desde aquí hasta acá hacemos una sola unidad de análisis, ¿ya? Y los valores de acá abajo tienen otra unidad de análisis, ¿ya? O acá tienen otra unidad de análisis. O las vamos separando por más unidades. ¿Cuál era la condición? De que como cada unidad de análisis significa un diseño de pavimento, ¿verdad? No vamos a hacer diseño de pavimento cada 100 metros, pues no vamos a andar cambiando de esa estructura. Por eso decíamos que las unidades de análisis mínimo deben tener 2 kilómetros.
¿Sí? Entonces, bueno, aquí usted tiene un ejemplo de la longitud de la vía, diferentes factores para establecer las unidades de análisis. Puede ser el tráfico, ¿no? Puede ser un tráfico muy alto que cambia en una intersección, entonces no va a ser el diseño con un solo tráfico, sino y hay diferencia, el tráfico, el nivel más alto demandará una estructura mayor y el nivel más bajo una estructura menor. ¿Ya? O por el tipo de suelo, como estamos viendo acá, ¿no? Del CBR que estamos caracterizando. Pues, bueno, también puede ser por sección transversal, puede ser por historia de reconstrucción, tipo de pavimento, lo que sea. Y entonces cuando ya sale el proceso de todo este análisis de las unidades fundamentales, ya van a salir 5 o 6 unidades de diseño. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de pavimento va a ser aquí? Vamos a hacer 6 en este modelo, ¿no? ¿Sí? Por cualquiera de todas estas variaciones que se están analizando. ¿Ok? Y esa es la idea. A mí me parece ocioso cuando me dicen, estamos haciendo el diseño de una carretera de 20 kilómetros y me entregan un solo diseño de pavimento. No, algo está mal ahí, alguien no hizo bien el trabajo, ¿no? Pues estamos tomando una consideración muy conservadora o efectivamente las condiciones son muy uniformes. Ah, pues eso ya puede ser, pero si ya en realidad son bien uniformes las condiciones, entonces se hace necesario que se tenga un solo diseño de pavimento. ¿Sí o no? Sí, ingeniero, entonces para la condición que estábamos viendo en nuestro caso, el segundo tramo, entonces, bueno, tomando en consideración el tráfico y todas esas cosas, pero lo óptimo sería escoger entonces el CBR mayor, como para evitar desperdiciar material y todas esas cosas. Claro, claro, esa es la idea. ¿No? O sea, en lugar de estar como ociosamente diseñando una estructura de pavimento, ahora vamos a diseñar 2 estructuras de pavimento. Pero vamos a gastar más energía en el diseño, pero no vamos a gastar más dinero en la construcción. ¿Sí? Bueno, jóvenes, esa era la idea. ¿Algún comentario? Muchas gracias, ingeniero. Positivo, Sí, ingeniero. ingeniero, muchas claro. gracias por Todo su bien. tiempo. Recording stopped. Bueno, ojalá les sirva. Pórtense bien, tómense la sopa, no digan malas palabras. Ingeniero, feliz Navidad, feliz año. Feliz Navidad también, feliz año. Que nos Ingeniero, vaya y quiero mejor. preguntarle algo. Mañana se supone que tenemos clase de 10 a 1, pero si hay o no va a haber hasta el año que viene. Mañana tenemos clase. No, para nosotros el viernes, compañero. No hay clase. Ay, perdón, me equivoqué. Ya, el próximo año nos vemos. Ya. Estábamos jueves. Nada. Dios, ese es el problema. Está pensando en los villancicos. Beben y vuelven a beber. En ese villancico es que piensa, ¿sí o no? Bueno, nos vemos el próximo año. Ya. Nos vemos, Sí, ingeniero, ingeniero. pase bien. Felices Ingeniero. fiestas, gracias. Hasta el otro año, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Chao, cuídense. Chao.